Vamos a comenzar hoy en el nombre de Jesús nuestro Señor a seguir enseñando bajo el tema de la semana pasada, dándole la segunda continuación bajo el título de este tema. ¿Cómo puedo yo saber cuando es Dios que habla en su palabra? Parte 2, le vamos a dar a esto. ¿Cómo puedo yo saber cuando Dios habla en su palabra? Voy a poner unos cuantos ejemplos. Bíblicamente ahora tiene otro giro un poquito en el Nuevo Testamento también. Y voy a comenzar, que dice la palabra de Dios, por eso que las iglesias y muchos nos dejamos engañar por cualquier doquiera viento de doctrina, por cualquier falso profeta que viene hablando en el nombre de Dios. Y Dios sabía que estas cosas iban a acontecer, iban a seguir, porque estas cosas no vienen desde el Evangelio, estas cosas vienen del Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento, este era el problema que tenía Israel, el problema que tenemos nosotros en la iglesia ahora. Que Israel daba muertes a los verdaderos profetas de Dios, para no recibir la amonestación de Dios, para no recibir la reprensión de Dios, para no recibir, como Dios lo está llamando, exhortación, para no aceptar que estaban mal y que tenían que arrepentirse de su mal camino y venir en pos de Dios. Y a los mentirosos, a los falsos profetas, a los que mentían, a eso los reyes lo halagaban, a eso los reyes lo honraban, le daban todo, y el pueblo también lo veneraba a esos falsos profetas y los escuchaba, los oía y mataba a los verdaderos profetas. Ahora, en el Evangelio hay una diferencia, una pequeña diferencia. Dios ha llamado a sus siervos o siervas, a profetizar su palabra. A los que Dios ha llamado verdaderamente a predicar la palabra de Dios y a enseñarla tal como dice la Escritura, no lo matan a pedrada como en esos tiempos. No lo llevan preso quizás como en esos tiempos, los hermanos ahora, como hacía Israel. Pero lo aborrecen, no lo escuchan, no le prestan atención. Lo ponen insignificante, lo ponen abajo, más inferior que toda la persona. Lo acusan. Ahora en el Evangelio lo acusan verbalmente, lo persiguen, pero verbalmente. No lo persiguen como Israel, que Israel lo perseguía inmediatamente y le daba muerte. No, físicamente lo perseguía, pero ahora nos persiguen a esta persona verbalmente. Dicen que están llenos de demonios. Cuando una persona viene hablando conforme a las Escrituras, no lo quieren recibir, no lo quieren aceptar, no lo quieren oír. Y la palabra nos enseña en el libro de Amós, que vamos a comenzar ahí en el nombre de Jesús. Amós capítulo 3, versículo 7, comienzo en el nombre de Jesús, nos enseña algo distinto a nosotros. Cómo es que Dios revela y por medio de quién es que Dios revela su palabra. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ve, Dios no va a hacer nada antes de qué? Antes de Dios revelar sus secretos a sus siervos, no a todos, oiga, a sus siervos, los profetas. O sea, a sus siervos, los profetas de Dios. ¿Cuáles son los secretos que Dios ha revelado a través de sus siervos, los profetas, y también a través de nuestro Maestro Jesús y de los apóstoles? ¿Cuáles son los secretos que Dios ha revelado, hermano? ¿Serán los secretos del hombre los mismos secretos de Dios? Esa es una pregunta que yo le hago a la iglesia de Cristo Jesús, para que me la conteste. ¿Serán lo mismo que yo venga y le diga a usted, hermano, le voy a confesar un secreto? Usted no sabe esto y esto y esto y esto que me pasó a mí en tal tiempo y tal. ¿Serán esos mismos secretos? ¿Serán esos secretos los mismos que de Dios? No son esos secretos. Los secretos son esta palabra. Quiere decir que Dios ha revelado su palabra, el misterio que estaba oculto. Lo vamos a confirmar la palabra, que estaba oculto y que nadie sabía, ni había llegado a ningún corazón humano, ni nadie tenía conocimiento de que esto estaba, hermano. Gloria a Dios para siempre. Y vamos a seguirlo demostrando para la gloria de Dios, que es así. Primera de Corintios, que es de estos secretos que está hablando, cuáles son los secretos de su palabra. Capítulo 2,
Lo hemos leído anteriormente siempre, pero la palabra de Dios la repetimos porque no hay otra cosa que repetir que las escrituras mismas. Para confirmar siempre, repetición, la misma escritura para confirmar lo que enseñamos y lo que hablamos. ¿Para qué? Para que edifiquemos sobre este mismo fundamento su santa y bendita palabra. Capítulo 2, versículo 6. La revelación por el Espíritu de Dios. O sea, atrás leímos que Dios no va a hacer nada sin que antes revelarle su secreto a sus siervos, los profetas. En Amos, leímos atrás, ¿verdad? 3:7. ¿Y cuáles son los secretos de Dios? Míralo aquí. No son los secretos del hombre. Estos son los secretos de Dios. Esta palabra, esta salvación bendita que Dios tenía predestinada. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. El apóstol Pablo está hablando en el Espíritu Santo aquí que la sabiduría que se le ha mostrado a él y a ellos que se han revelado a través del Espíritu Santo, la que siempre Dios ha revelado a través de su Espíritu, a través de los profetas. Porque el Espíritu Santo siempre ha estado y ha sido el Espíritu Santo. Conocido atrás en el Antiguo Testamento dice el Espíritu de Jehová, pero es el Espíritu Santo. En el Nuevo Pacto dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Sin embargo, ellos testifican y hablan y dan su propia experiencia, que la sabiduría que se ha alcanzado ahora no es la sabiduría del hombre, ni la sabiduría de los príncipes de este siglo, que perece, ve. Como dice en Santiago, la sabiduría de esta tierra del hombre es diabólica, animal y terrenal. Esa no es la sabiduría que ha sido revelada, porque esta sabiduría ya estaba maligna del hombre. La sabiduría que ha sido revelada es esta que se va a decir aquí. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ven? ¿De cuál sabiduría que hablamos? ¿De la suya y la mía? No, hablamos de la sabiduría de Dios, la cual Dios predestinó, o sea, ya estaba reservada. ¿Desde antes qué? Dice que estaba reservada desde antes que existieran los siglos. Desde antes de los siglos. O sea, reservada de antes que existieran los días, los meses, los años. Desde reservada de antes que existieran los tiempos. Quiere decir, reservada de antes que existieran la creación. Ya estaba reservada. Ya Dios sabía, cuando el hombre va a hacer algo, ya Dios lo sabe. Dios va delante del hombre. Gloria a Dios, santo Dios. El hombre piensa distinto. El hombre cree que Dios ya no sabe. Dios sabe lo que el hombre va a hacer. Ya Dios sabía lo que Adán iba a hacer. Por eso la palabra dice que Él levantó un segundo Adán. Y por eso el apóstol Pablo dice que nosotros no pensemos con qué cuerpo vamos a resucitar mañana, cuando venga el bendito Cordero de Dios. Porque dice el Señor, necio, ¿no es el grano que tú siembras y Dios le da el cuerpo a ese árbol? A ese grano que tú sembraste y Dios le dio un cuerpo nuevo. Es Dios que le da el cuerpo. Tú no siembras el cuerpo. Tú siembras un grano pelado, dice Dios. Y yo le doy el cuerpo. Así vosotros seréis en la resurrección, dice el Señor. Dice la palabra de Dios. Que seremos resucitados. Dice que sembramos en corrupción. O sea, que morimos en corrupción en esta carne corrupta. Y resucitaremos en corrupción, dice la palabra de Dios. No que sembramos, no que morimos haciendo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Hay que darle a entender a la iglesia. Porque después un versículo interpretado lógicamente, sin la luz del Espíritu de Dios, que es el que da la luz, la sabiduría. Como dijo Gabriel, vengo a darte sabiduría y entendimiento, Daniel. Sin sabiduría y entendimiento de Dios, se interpreta errónicamente. Entonces dice la palabra de Dios, que esto ya Dios lo tenía predestinado, y por eso levantó al segundo Adán. Y dice el apóstol Pablo, que nosotros traemos nuestro cuerpo, es la semejanza del primer Adán. Y nosotros en el día de la resurrección traeremos un cuerpo del espiritual. Porque hay un Adán terrenal, que es el que pecó y trajo el pecado. Y hay un Adán celestial, que es Jesucristo el Señor. Un Adán que vino del cielo, que Dios preparó incorruptible, que Dios tenía ya preparado de antes de los siglos para nuestra salvación. Y lo dio a revelar en los últimos tiempos, conforme al tiempo que Dios estableció. Y el día y la fecha que Dios puso. No como el hombre ahora que se adelanta a dar falsas revelaciones, falsas profecías. Santo Dios para siempre. Dicen los yo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mire, esta sabiduría no la conoció, o sea, no le fue revelada a ellos, mejor dicho. Ni a Herodes, ni a Pilato,
ni a ninguno de los que estaban en Israel, que tenían ni a los sacerdotes, ni a los ancianos. ¿Sabes? Se les hubiese revelado, ellos no habían crucificado al Señor de gloria. Ni al pueblo de Israel le fue revelado. Por eso el Señor dice que la hablaba en parábola, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Porque ya Dios lo dijo que tenía que, gloria a Dios, que tenía que hablar en parábola. Para que Jesucristo pudiera ser entregado, había que hacerlo así. Para que ellos no reconocieran al Señor de gloria, al Salvador de Israel y del mundo. Tenía Dios tenía que hablar, dijo a Jesucristo que tenía que hablar en parábola antes de Jesucristo llegar a través de su profeta Isaías 6:9. Esto era todo bajo un cumplimiento, hermano. Ya todo estaba revelado bajo los profetas. Ya Dios lo había revelado, el Espíritu de Dios ya lo había revelado todo. Si ellos habían reconocido a Jesús, no habían entregado a los judíos a Jesús, no lo habían entregado en manos de Pilato, ni de Herodes tampoco. O sea, no lo habían entregado en manos de los gentiles, como ya Dios lo había dicho. ¿Usted ve para qué? ¿Por qué que hace las cosas como que son las cosas? ¿Cómo que Dios camina? ¿Cuáles son los caminos de Dios? Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo. ¿Usted ve? ¿Usted vio estas cosas? ¿Usted escuchó de estas cosas? No. Si dice que escuchó, va a hablar mentira. Yo no lo escuché, ni usted tampoco. Porque dice la palabra que esto estaba antes de que usted y yo existieran, y del mundo existieran, la tierra existiera. Antes de los tiempos, de los meses, de los días, de los años, de los siglos. Antes de establecer esto en la tierra, estaba esto reservado ya. Ahora dice la palabra de Dios, nadie escuchó de esto. Nadie sabía de estas cosas. Ni usted ni yo, pero ahora nosotros lo sabemos. Porque fueron dadas a revelar primeramente, comenzaron a revelar en el Antiguo Testamento por los profetas de Dios. Pero eso para siempre. Dice, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ves? Ni usted y yo habían escuchado, ni habían visto estas cosas, ni sabían, ni han subido corazón de hombre. ¿Ves? Porque esta cosa viene de lo alto de Dios. Pero Dios lo ha preparado para los que le aman. Ahora el Señor Jesús dijo, si tú me amas, guarda mi palabra. Sabemos que los que aman a Jesús no decirle, Jesús te amo. El mundo dice, te amo Jesús. La gente del mundo dice que ama a Jesús. ¿Cuánta gente no me han dicho a mí, yo amo a Jesús? Pero Jesús dijo, no de boca. Si me ama, tiene que demostrarlo con los hechos. Guardando mi palabra. O sea, para los que guarden, para los que obedecen. Esto está, ya Dios había preparado esto. Para los que van a obedecer, los que van a guardar la palabra de Dios. Eso está, ya esto está reservado. O sea, la palabra ya estaba reservada. Ahora, conforme a las Escrituras, nos relata a nosotros aquí, en el 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿A quién se las reveló Dios? No dice la palabra de Dios que atrás, cuando leímos atrás, comencé a leer atrás en el profeta Amós, que Dios no hace nada antes sin revelar su secreto a los profetas. ¿A quién se las reveló Dios ahora aquí? Dice Pablo, a nosotros. ¿Y cuáles son nosotros? Los apóstoles. ¿Usted ve? Se las reveló a los apóstoles, para que los apóstoles se las revelaran, se las enseñaran a la iglesia. Le mostraran la revelación de Dios. Y por eso están estas cartas escritas aquí. Como revelación de Dios. ¿Para qué? Para que lo que Dios hubiera predestinado para su salvación ya, lo que Dios tenía predestinado ya, los que van a obedecer a Dios, los que aman a Dios, obedezcan su palabra. No para contienda, hermano, ni para que usted sea sabio. La palabra dice que quien sabe, que dice que escudriña todas las cosas, aún lo más profundo, se llama, dice la palabra que es el Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero ¿cuál es que escudriña aún lo profundo de Dios? Dice que es el Espíritu Santo de Dios. Que para Él no hay secretos. Dice que el Espíritu Santo de Dios, el Santo Espíritu de Dios, no hay nada oculto. Para Él no hay nada grande, porque grande es Él. Es el que todo lo revela, el que se hizo carne, lo vino a revelar todo. Dice la palabra de Dios, el Maestro Jesús, hecho carne.
Dice que hasta lo más profundo, o sea, no hay nada que el Espíritu Santo no sepas de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el ver? ¿Quién sabe sus secretos de usted? Yo no lo puedo saber. La palabra dice que quien lo sabe es el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios sabe los secretos de Dios. Y el Espíritu mío sabe los secretos míos. Nadie lo puede saber. Solo mi Espíritu dice lo puede saber que está en mí. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo mismo nos pone el ejemplo de nosotros. Nadie sabe lo mío, solamente mi Espíritu, dice la palabra de Dios. Ahora, cuando yo lo doy a conocer a usted, ya usted lo sabe. Cuando yo le doy a conocer mi secreto a usted, se lo doy a revelar a usted, ya usted lo conoce, porque yo se lo voy a revelar. Y así es Dios. Dice que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, sino el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo no miente. Vemos nosotros claramente que solamente hay un solo Espíritu que habla aquí. Y va a hablar todo el tiempo. Y solo hay un solo Espíritu que ha revelado todo. Y es el mismo todo el tiempo, que se llama el Espíritu de Dios, que se llama Dios mismo. Y nosotros hemos recibido, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice que ellos no han recibido el Espíritu del mundo. ¿Cuál es el Espíritu del mundo, hermano? ¿Cómo se llama el Espíritu del mundo, hermano? ¿Cuál es? El Espíritu del mundo es el Espíritu de las tinieblas. El Espíritu del mundo son los demonios. Dicen ellos que ellos no han recibido esos espíritus del mundo. Que no han recibido ese espíritu. Que ellos han recibido el Espíritu Santo de Dios. Que ellos no han recibido los espíritus inmundos de Satanás y sus ángeles, y eso los reprenda. Esos espíritus la revelación viene de Dios. La revelación es por el Espíritu Santo de Dios, para ellos saber lo que Dios la misión que Dios le había encomendado a ellos, lo que ellos tenían que hacer como apóstoles de Jesucristo, como apóstoles de Dios, para ellos conocer la comisión que se les había sido encomendada a ellos. Dice la palabra de Dios. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras engañadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Hablamos, no con sabiduría humana, sino dice con sabiduría ¿de quién? Del Espíritu Santo. No con sabiduría de hombre, no con doctrina engañosa, no con palabra engañosa, sabiduría humana, dice la Escritura aquí. Dice la palabra, sino con la sabiduría del Espíritu Santo. Las cosas, dice, todo lo hablan acomodado lo espiritual a lo espiritual. Oiga lo que dice aquí claramente. No hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que ellos hablan, dice, la que enseña el Espíritu. El Espíritu. Acomodado lo espiritual a lo espiritual. O sea, con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría del Espíritu Santo de Dios, dice las Sagradas Escrituras aquí. Entonces vemos que el secreto que Dios está hablando es la revelación de esta salvación. No es el secreto que Dios dijo, no, tengo que contar un secreto que me pasó esto, no. Está hablando de la salvación que tenía predestinada para darnos a nosotros la vida eterna a través de su Hijo el Cordero. Ahora vámonos a Juan 15:15, donde Jesús le dice a sus discípulos que ya le ha dado a conocer los secretos, lo mismo que él habló ahora mismo, que confirmamos ahora mismo en Corintios, que leímos ahora mismo, que acabamos de leer en 1 Corintios 2:6. Ahora Juan 15:15, confírmalo, ya esto fue confirmado cuando lo leímos más antes ahora. Dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no lo voy a llamar siervo, lo voy a llamar amigo, porque todas las cosas, dice él, todas las cosas que él oyó de mi Padre, estas cosas que estaban en que nadie había oído, dice cuando lo leímos ahora en Corintios, ni nadie había visto, ni nadie había escuchado de esto, ni había subido al corazón de hombre.
son las que fueron reveladas, dice el apóstol Pablo, las que se nos reveló a nosotros. ¿Pero por quién? Por a través de Jesús. Y mira lo que dice Jesucristo ahora mismo aquí. Ya ustedes no van a ser más mis siervos. No, yo lo voy a llamar a ustedes amigos, porque yo les he dado a conocer a ustedes lo que yo oí, los secretos de mi Padre. Esos son los secretos del Padre, porque nadie lo sabía. El Cordero solamente era que lo sabía, y el Espíritu de Dios que es que lo sabe. El mismo Cordero que es el mismo Espíritu Santo chocar, el mismo Espíritu Santo que hablaba a través de los profetas de Dios, a través de los profetas de Dios en el antiguo pacto. Ahora vamos también aquí a ver, vámonos aquí, gloria a Jesús para siempre, a Hebreos. Capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, perdón. 1, hasta el versículo 4. Lo vamos a leer. En hebreo aquí vamos a conocer que Dios habla por su Hijo. Dios habla por su Hijo. O sea que Dios es que ha hablado a través de Jesús. Dios ha dado testimonio de todas las cosas a través de Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera, en otro tiempo a los padres, por los profetas, oigan, es Dios que hablaba. Dice que Dios habiendo hablado muchas veces, no fue una ni dos, muchas veces, y de mucha manera, dice la palabra, en otro tiempo a los padres por los profetas. Quiere decir, está hablando en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando en el Antiguo Testamento. Se está refiriendo al Antiguo Pacto, cuando Dios hablaba a Israel por sus profetas, cuando Dios llamaba a Israel a amonestación y arrepentimiento, cuando Dios le decía a Israel que se apartaran del camino malo que ellos habían cogido y volvieran al Dios de su padre de ellos. Eso es lo que se está refiriendo aquí. Entonces aquí lo que dice ahora. En el nuevo pacto, ahora aquí habla del nuevo pacto. Porque es lo que tenemos que entender. En el capítulo 1 de Hebreo 1:1 está refiriéndose a como Dios habló en otros tiempos, muchas veces, a su pueblo Israel a través de los profetas. Ahora en el nuevo, aquí en el versículo 2 está hablando va a comenzar a hablar del nuevo pacto ahora. Cuando Dios habla en el nuevo pacto ahora, ¿por quién Dios comienza a hablar en el nuevo pacto? Dice aquí, en estos posteros días no has hablado por el Hijo, usted ve, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién que no ha hablado? Dice ahora. Ahora dice que en estos posteros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. No ha hablado ahora la iglesia a través de Jesucristo y le dio a revelar a los apóstoles, como leímos y confirmamos, gloria a Dios, en Corintios. Vamos a leer con entendimiento, en 1 Corintios 2:6, que fueron reveladas, dice que Dios nos las reveló, dieron los apóstoles, dijo Pablo, nos las reveló a nosotros. Pablo no dijo, a mí solo fue, no. A nosotros, quiere decir, a los apóstoles. Quiere decir, a todos los apóstoles se las reveló Dios. Entonces, ¿cómo es que ahora mismo Dios nos habla a nosotros y no ha hablado? Que no ha hablado por medio de su Hijo. Gloria a Dios para siempre. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es Jesucristo? Dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria. O sea, Jesucristo es la misma gloria de Dios. Y dice la imagen misma de su sustancia, la misma imagen de su sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesucristo nos purificó a nosotros, entregándose él mismo. O sea que ese rito que Jesucristo hizo de él ser el cordero para el sacrificio, eso significó para purificarnos a nosotros mismos, dice aquí en Hebreo. Se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Se sentó a la diestra de la majestad, quiere decir, se sentó a la diestra del Todopoderoso, de Dios. A la altura, quiere decir, a donde vive Dios, allá en el tercer cielo. Bueno, como dice el apóstol Pablo. Dice aquí, para dejarlo aquí en el 4, hecho tan superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hecho tan superior a los ángeles, que dice que heredó Jesucristo más excelente nombre que ellos. O sea, porque los ángeles
Jesucristo dijo que toda rodilla, dijo Dios a través de Jesús, que todas rodillas deben ser dobladas ya. O sea, los ángeles tienen que postrarse al Cordero, confesando en el cielo, en la tierra y más abajo de la tierra que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Toda, comenzando desde allá. O sea que los ángeles tienen que postrarse delante del Cordero. Y nosotros tenemos que postrarnos delante del Cordero. Y más abajo de la tierra, dijo Dios, si hay gente todavía, o quien tema, tiene que postrarse todo el mundo delante del Cordero. Dijo Dios. Gloria a su para siempre. Ahora, vámonos a... Vemos que la palabra dice que Dios es que habla. Dios habló a través de su profeta en el Antiguo Testamento. Y que nada iba a ser Dios, o sea, nada haría Dios, Dios no se iba a mover sin que antes revelarle sus secretos a sus siervos los profetas, como hablamos en Amós 3:7. Y como seguimos hablando, que se les reveló también ahora en el Nuevo Pacto a los apóstoles, en 1 Corintios 2:6 hasta el 13. Como en San Juan 15:15 dice Jesucristo la misma cosa, ya no lo llamaré más siervo sino amigo, porque vosotros, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero vosotros ya, yo le he dicho a vosotros lo que yo he visto y de mi Padre. O sea, yo les he revelado los secretos de mi Padre a vosotros. Y esos son los secretos de Dios. Ahora dice que Dios no ha hablado a nosotros, a la iglesia, por medio de su Hijo, confirmando lo mismo que ya comencé a leer. Todo concuerda, hermano, si usted lo examina espiritual. Si Dios le da la luz espiritualmente, todo concuerda. Esto no es leer por leer las Escrituras. Ahora vamos aquí en primera del apóstol San Juan, la carta de primera de San Juan 4:1. Ahora vamos aquí la advertencia que el Espíritu Santo nos hace a nosotros, que no todo viene de Dios. Ve. Para que nosotros sepamos, para que nosotros nos demos cuenta, como lo que se trata el título de este tema, ¿cómo puedo yo saber cuando es Dios que habla en su palabra? Para yo darme cuenta, para yo poder saber y darme cuenta cómo es cuando Dios es que habla en su palabra, o cuando viene un espíritu del diablo que es que miente. Jesucristo dijo que el padre de mentira es el diablo, sin su reprende el diablo. Eso lo dijo Jesús. Y viene a hablar, y viene usando el nombre de Dios en su boca. Tengo que distinguir estas cosas. Tengo que saber estas cosas. Porque si no sé estas cosas, entonces yo generalizo todas las escrituras y recibo todo lo que se está hablando ahí como que es Dios que lo está hablando, como que es Dios que lo ha mandado, como que es Dios que me lo está indicando que lo haga, o me está enseñando para que yo oiga esto, que yo haga estas cosas. No. Y por eso la palabra nos dice a nosotros ahora, a la iglesia, que tenemos que tener cuidado. Entonces, la primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Vamos a comenzar en el 1 ahí. Y oiga lo que dice aquí. Amados, no creáis a todos espíritus, sino probad a los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Acabamos de ver que dijo que Dios hablaba a través de su profeta. Pero aquí oye lo que dice. Han salido muchos falsos profetas por el mundo. Que no creamos a todos los espíritus. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo mismo que hacía Israel, que Israel no creía al verdadero Espíritu de Dios. Y creía al espíritu inmundo, a los espíritus inmundos, que estaban en el cuerpo de estas personas, de estos falsos profetas. Porque usted no cree, el enemigo también tiene su falso. El enemigo ha copiado todo, casi todo, vamos a decir, mucho de la cosa. El enemigo tiene sus falsos ministros, dice la palabra de Dios. Tiene sus falsos obreros, dice el apóstol Pablo, que tiene falsos obreros y falsos ministros. Falsos apóstoles, lo dice el apóstol Pablo. En Corintios habla de esas cosas también. Me recuerdo en 2 Corintios que está, me acuerdo bien, pero creo que en 2 Corintios que habla de eso, pero no me recuerdo el capítulo. Habla el apóstol Pablo de esas cosas. O sea, de entender que no todo viene de Dios. Ahora me dice aquí que yo tengo que probar a los espíritus, hermano, a los espíritus. A los espíritus. Óigame aquí, espíritus con S al terminal. No habla de un espíritu. Habla de muchos. Que tengo que probar a los espíritus. Pero cuando habla espíritu, habla de un solo espíritu. No de muchos, pero aquí habla de muchos. A los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, en esto conocemos el espíritu de Dios. Aquí vemos que aquí arriba cambia algo en la letra. Dice, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Quiere decir Espíritu, no dice espíritus. Quiere decir, Espíritu de Dios quiere decir un solo. Porque el Espíritu Santo es un solo. No hay Espíritus Santo, no. Espíritu Santo, un solo. Dice, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
O sea que en esto conocemos, esta es una de las cosas que también podemos conocer, que si ese espíritu es de Dios, si está confesando, si está anunciando, si está predicando a Jesucristo y está hablando de Jesús, está confesando que Jesucristo vino en carne. Entonces si este espíritu viene de Dios, dice la Escritura. Gloria a Jesús para siempre. A veces yo mucho he escuchado, por eso mismo le estoy diciendo que tenemos que examinar a los espíritus. Yo he escuchado a veces muchas veces he dicho que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. La Biblia no habla eso. La Biblia dice que Él se despojó de todo. La Biblia dice que ya cuando Él estaba aquí, Él estaba despojado. Que se despojó de todas sus cosas. Dice la Biblia que se despojó de toda su majestad, de toda su gloria, de toda su grandeza allí. Y se hizo semejante a los hombres. ¿Te ves? La Biblia no dice que Él estuvo aquí como 100% Dios y 100% hombre. No dice que vino en carne. Otros han dicho que Jesucristo era mitad espíritu y mitad carne. Hermanos, la palabra dice claramente, tengamos cuenta, hermanos, probemos los espíritus. Probemos los espíritus, que hay muchas palabras que hay muchos espíritus que están hablando en el nombre de Dios, pero no son de Dios. No es el Espíritu Santo, son espíritus inmundos para desviarnos a nosotros del camino de Dios. Dice la Sagrada Escritura. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ha estado todo el tiempo, hermano, en el mundo. Porque nosotros pensamos, la Biblia habla, claro, de la manifestación del hombre de pecado, de Dios de perdición, de aquel que se va a sentar como Dios, que viene y se opone a toda la cosa de Dios, pero no. También la palabra anticristo quiere decir aquellos que son contrarios a Jesús. O sea, aquellos que van en contra de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús ha enseñado, de lo que Jesús ha hablado. Esos son anticristos, son espíritus. Entonces, los espíritus de la tiniebla son anticristos también, porque son los que se rebelan, que vienen contrarios. Los espíritus del enemigo son los que se levantan contrarios a Jesucristo, contrarios a Cristo, a las enseñanzas, contrarios a las promesas de Dios, contrario a lo que Dios nos ha revelado a nosotros para salvación, queriendo poner a Dios como que Dios miente. Dios no miente. El Espíritu de Dios no miente. Dios es veraz. Jamás mentirá el Espíritu de Dios, porque no es carne ni sangre, tampoco dice que no es carne ni sangre para él mentir, ni tampoco ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es el Espíritu de Dios, hermanos. La iglesia no sabe cuál es el Espíritu de Dios. Ahora la iglesia no distingue cuál es el Espíritu de Dios. La palabra dice claramente que dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Claro, dice, nosotros sois de Dios. ¿Y por qué lo hemos vencido? Porque mayor es el que está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué el Espíritu Santo está en nosotros? Porque nosotros estamos obedeciendo a Dios. Y mayor es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el poder supremo. El Espíritu Santo es la cabeza de toda esta salvación. El Espíritu Santo ha sido que ha revelado todo a través de su Hijo Jesús. Y el Espíritu Santo fue que vino en carne, dice la palabra, que se hizo carne. Ese mismo. Es mayor que el que está con nosotros, él es mayor que está en nosotros, que el que está en el mundo, que el enemigo y sus ángeles y sus espíritus de demonio. Es mayor, tiene que templar. Los espíritus inmundos, hermano, dice la palabra de Dios, Lucas, que los demonios estaban le decían a Jesucristo que no lo atormentaran, que no lo atormentara, que sabían quién era Jesús, conocían a Jesús. Y ¿por qué no viene a atormentar antes de tiempo? Decían, ahí váyase a Lucas, gloria a Jesús para siempre. Lo puede encontrar, santo Dios, para siempre. Lucas 4, 33 al 35. Decían los demonios, ¿por qué viene atormentando antes de tiempo? Bendito sea Dios para siempre. Sabían quién era, sabían estos espíritus inmundos quién era Jesús. Y no podían resistir la presencia de Jesús ahí con ellos. Y ya era un tormento que ellos estaban sufriendo, era un sufrimiento. Por eso la palabra de Dios, que nosotros
Que Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, gloria a Jesús para siempre. Que ya nosotros no tenemos preocupación alguna, porque Dios nos da la victoria, porque mayor es Dios, o sea, es el Espíritu de Dios que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios que el diablo y sus ángeles, su espíritu inmundo. Dios es el mayor, dice la palabra de Dios. Claro, sí guardamos la palabra de Dios, porque Dios pone su condición, no que Dios va a estar conmigo haciendo yo lo que yo quiera. Es igual a su palabra, dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué comienzo aquí? Bueno, porque como acabé de explicar y acabé de decir que Dios habla a través de hablado a través de su profeta, pero vamos a demostrar que en muchas partes no ha sido Dios que ha hablado. Y Dios nos está mostrando un camino, y el camino es su palabra para darnos a conocer que no ha sido Él que ha hablado. Y aunque la palabra dice que ha sido el profeta que ha hablado de Dios, no ha sido Dios. Por eso quiero demostrar, por eso que quiere decir la palabra que dice probar a los espíritus. Prueban los espíritus, hermanos, no creáis a todos los espíritus. La iglesia, cuando viene uno hablando lengua, porque los demonios hablan en lengua, yo no creo en eso. Ahora sí, yo creo sin el don que Dios ha dado de hablar en lengua, pero la forma que se está hablando, yo no creo en eso. Yo creo en el don de hablar en lengua. Sí, porque lo dice, gloria a Dios, en primera de Corintios 14. Pero yo creo en el don de hablar en lengua cuando la iglesia se someta a esa regla. Cuando el que la esté hablando esté sujeto a esa regla, entonces yo creeré que esa lengua viene de Dios. Pero cuando ese está hablando en lengua desconocida, que ni sabe los disparates que está hablando, y usted, hermano, no creáis a todos los espíritus, dice la palabra de Dios, bendito sea Dios para siempre. ¿Y qué, señores? ¿Qué? La iglesia no quiere entenderlo, dijo Dios, no crean a todos los espíritus. Probar los espíritus. Entonces cuando viene uno hablando en lengua, ya se derriten. ¡Ay, aleluya! Se derramó el Espíritu Santo. ¡Ay, fue el Espíritu Santo! Y repartió lengua, como el día de Pentecostés, hermano. ¡Oh, claro, eso fue una gloria! Señores, ¿cómo en el día de Pentecostés? No diga usted que fue como el día de Pentecostés, porque en el día de Pentecostés, que era el día de la fiesta de la cosecha, cuando el Espíritu Santo se derramó por una profecía dicho por el profeta Joel ya, para cumplir la profecía de Dios, lo que Dios me había mandado a profetizar a través de su profeta, que Dios no miente, que Dios iba a derramar su Espíritu sobre toda carne en los postreros tiempos, los postreros días. Y sus siervos soñarán sueños, tendrán visiones. O sea, que Dios y profetizarán su palabra, que Dios iba a derramar su espíritu para que nosotros prolongáramos este evangelio, para que predicaran nuestra palabra a toda criatura. Y se derrama en el día del tiempo de la celebración de la cosecha de Israel, conocido como el día de Pentecostés. Dice la palabra de Dios que en ese día se derramó sobre aquellos que eran de Galilea, que vivían en Galilea y no eran judíos y no hablaban lengua hebrea. Y la lengua que Dios les repartió a esos varones, que no conocían el idioma, fue la lengua de los mismos, de la nativa de Israel, la lengua de los mismos judíos. Y ahí todo el mundo estaba entendiendo, porque no es un Dios de loco, ni es un espíritu de loco, es el Espíritu Santo de orden y de poder. Todo el mundo estaba comprendiendo, los judíos estaban entendiendo. Dice la palabra de Dios que otros se quedaban atónitos de los judíos y decían, ¿cómo es posible que estos no son de Galilea? Estos son mentiras. Acuérdense que la palabra dice Galilea de los gentiles, la que vio gran luz. Un pueblo asentado de Pinoza, o sea, Galilea de los gentiles, que los gentiles moraban ahí, vivían ahí. Gloria a Jesús, santo Dios para siempre. Eso es lo que nos enseña la Escritura a nosotros, eso es lo que nos muestra a nosotros. Sin embargo, ¿qué es lo que la palabra dice? Y dice que los judíos se quedaban atónitos. Dice, ¿cómo es posible si estos son de Galilea, si estos son judíos? ¿Cómo pueden hablar la lengua que nosotros hemos nacido? ¿Cómo pueden hablar la lengua hebrea? ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Ves? Ese es el poder de Dios, ese es el verdadero Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no trae locura ni confusión. Lo que trae locura y confusión es el espíritu del mundo. Por eso la palabra dice, probar los espíritus, no creer a todos los espíritus, la iglesia crea a todos los espíritus. Aunque dice la palabra de Dios que otros se burlaban, porque siempre aparecen burladores. Pero los que estaban observando estaban atónitos, dice que estaban perplejos y atónitos muchos de ellos. Porque veían la maravilla de Dios, veían el poder, la grandeza de Dios, cómo se había manifestado. Y otros decían que estos están borrachos, están llenos de mosto. Otros lo tomaban como una burla, no lo tomaban en serio. Tome la cosa de Dios, la cosa de Dios hay que tomar en serio, hermano. La cosa de Dios no se puede tomar como una burla. Y Dios nos está dando la oportunidad que nosotros no la merecemos, ni usted, ni yo, ni nadie, hermano.
Estos viles pecadores diciendo yo, el primer vil pecador, no la merezco tampoco, que predico su palabra. Y no soy digno de hablar su bendita palabra aquí, ni anunciar su santo nombre. Y no dando la oportunidad a la iglesia, a todos nosotros, para que nosotros no creamos a todos estos espíritus inmundos que andan ahí, estos que están falsos, falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores. Muchos falsos ministros. Que no creamos a todos esos espíritus, que probemos los espíritus, dice la palabra de Dios. Pero eso no se está haciendo. Y lo grande de esto, y lo malo de lo que está pasando ahora mismo con nosotros es algo. Nosotros estamos menospreciando la luz que Dios nos está resplandeciendo por su palabra. Y no la estamos aceptando y no la estamos recibiendo. Pero mañana no va a pasar como aquellas 5 vírgenes insensatas. Esto se va a cumplir en nosotros. Y aquellas 5 prudentes que siempre estaban ahí, firme en la palabra de Dios y recibiendo la palabra tal como Dios la había mandado y no se movieron de ella, pero aquellas insensatas se salieron de Jesucristo, se apartaron de la palabra de Dios y se fueron a poner asunto a las fábulas, a la mentira. Y cuando vino el Señor, ya se halló un clamor a medianoche que ya el Señor venía. Ellas quisieron ir ante aquellas y aquella dijo, no, vayan vosotros comprando, venga que me haga falta a mí, pero que ellos habían tenido la palabra antes. Pero a mí no han pensado, cuando ellas quisieron arrepentirse y buscar arrepentimiento, ya el Señor dice, ya el Señor había venido y había cerrado la puerta. Y cuando ellas estaban clamando para que le abrieran la puerta, el Señor le dijo que no, que se quedaran afuera porque iban para la tiniebla. Es porque ya llegó el momento, ya se acabó el chance. Ahora Dios nos está dando la oportunidad que nosotros nos merecemos para que enderezcamos nuestros caminos, para que dejemos de estar creyendo a todo el que viene a hablarnos en el nombre de Dios, para que nosotros conozcamos y nos demos cuenta para nosotros saber cuándo es Dios que habla en su palabra, cuándo, para nosotros saber cómo y saber cuándo es que Dios habla en su palabra. Santo Dios para siempre. Pero bendito Dios, no es fácil bregar con nosotros los seres humanos, porque somos testarudos, tercos, que no queremos a poner asunto a lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Por eso, dice aquí en el 5, y ellos son dice la palabra de Dios, gloria a Dios para siempre. Y dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Pero ¿cuáles son ellos? Ellos son los falsos, como dijimos arriba, que vienen, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ellos son los que habló de arriba en el 4.1. Que nosotros tenemos que no creamos a todos los espíritus, sino que probamos los espíritus porque si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, estos son ellos. Vamos a entender de qué está hablando el apóstol San Juan y no el Espíritu Santo de Dios. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo lo oye. Ellos son del mundo, pero ¿cuáles son ellos? Los falsos profetas, los falsos maestros son del mundo, los falsos apóstoles, los falsos ministros son del mundo. Y por eso que el mundo lo oye. Dice la palabra de Dios, porque los que lo oyen a ellos son igual que ellos, son también del mundo, dice la palabra de Dios. Y porque ellos hablan del mundo y el mundo lo oye, ellos no vienen de Dios ni hablan de Dios porque son falsos. ¿Y qué es lo que la iglesia está haciendo? Eso mismo, recibiendo a esta gente, en pos de ellos, y creyendo todo lo que ellos hablan. Pero el Señor dice, ahora el Señor dijo claramente, oye lo que dice aquí claramente, lo que dice la palabra en el 6. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios, no son falsos. Nosotros no somos falsos, dicen ellos. Nosotros somos falsos apóstoles. No, nosotros somos de Dios, dicen ellos. El que conoce a Dios. No, oye, ve. El que conoce a Dios, o sea, ¿cómo es que yo conozco a Dios? O sea, el conocer a Dios cuando tú aceptas y recibes su palabra. Entonces, si tú has aceptado y has recibido la palabra de Dios, dice que tú conoces.
No, dice, dice, no, el que conoce a Dios, dice, el que conoce, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, no, lleven. El que conoce a Dios lo escucha. Si usted dice que usted tiene el Espíritu de Dios, pues ya usted conoce a Dios. Si el Espíritu de Dios mora en usted, entonces tiene que saber que estos hombres, el mismo Espíritu Santo que mora en usted, le va a dar testimonio a usted por la misma palabra que va a confirmar del mismo Espíritu Santo que estos hombres son de Dios. El que no es de Dios, no oye, ¿ve? O sea, el que no es de Dios, no, esta palabra que yo estoy enseñando me va a acusar, como a ellos, como acusaron al Maestro Jesucristo, que decían que Jesús le decía a los escribas y los fariseos, pero mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Y qué lenguaje? ¿Y cuál lenguaje estoy hablando con vosotros? Está hablando el mismo idioma, no lo entienden. Y está hablando la palabra de Dios en el idioma de ellos, no lo comprenden. ¿Ves? Porque no querían aceptar. Entonces Jesucristo le dijo, si vosotros fueran de Dios, mis palabras oiréis. Porque la palabra que yo hablo son las palabras de Dios, pero vosotros no sois de Dios. Vosotros no oyen mis palabras, vosotros no las aceptan, no hayan cabida en vosotros. No la aceptan. Entonces, la palabra dice claramente, el que no es de Dios, no oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. O sea, conocemos el espíritu de la verdad, pero ¿cuál es el espíritu de la verdad? Esa es la palabra, que no hay otro, que Dios que verás, es el espíritu de Dios. ¿Y cuál es el espíritu de error? Bueno, el espíritu de error es el espíritu que viene de las tinieblas, que viene con engaños. Ese es el espíritu de error. Ahí conocemos si usted tiene el espíritu de la verdad, dice el apóstol San Juan, no hay discusión. O tiene el espíritu de error en usted. Ahí nos vamos a dar cuenta. Si usted tiene el espíritu de la verdad, usted va a escuchar, usted va a obedecer lo que se le está diciendo. Dice la palabra, si usted conoce a Dios, si usted ha aceptado a Dios, si usted ha recibido su palabra, eso quiere decir conocer a Dios. No es decir, yo conozco a Dios, Dios se llama Jehová de los ejércitos. No, el gran yo soy, no es ese, no. Conocer a Dios es aceptar su palabra. Conocer a Dios es obedecer su palabra. Entonces usted va a recibir esa doctrina, usted va a recibir esa palabra y el mismo Espíritu Santo que está en usted le dice, esas son las palabras mías. Pero cuando usted no la recibe y usted va a acusar como acusaban los escribas y los fariseos de Jesucristo, va a decir que yo estoy lleno de demonios y que yo no sé nada, usted se va a engrandecer. Y que yo no tengo ninguna bajo cobertura. No estoy bajo cobertura de hombre. Es que yo no tengo que estar bajo cobertura de hombre, hermano. Porque esto no es de hombre. La palabra dice que esto es de Dios. Ahora, si esto que es de hombre, yo cuando estoy en mi trabajo, por ejemplo, cuando yo estaba en mi trabajo, yo tenía que estar bajo la cobertura de mi jefe, en el horario de mi trabajo. ¿Ves? Pero esto no es de hombre, yo tengo que estar bajo la cobertura de Cristo, Jesús, esto no es de hombre. Yo no tengo que someterme a ningún hombre que venga con su palabrería engañosa, con su falsa doctrina, con sus espíritus de errores. Para que el hombre, para hacer quedar bien el hombre, como ahora la iglesia ahora lo que está buscando es hacer quedar bien con el otro. No con Jesucristo. No, usted no tiene que quedar bien conmigo. Yo no soy nada, lo he dicho otra vez. No vaya en pos de mí, que se va a morir, soy un pecador. Yo no doy vida a nadie. El que da vida es el Cordero. Pero ahora eso es lo que está buscando, favoritismo de hombre. Esto es la verdad de Dios y no la voy a callar. Gloria a Dios para siempre. Jamás la callaré. Como Juan el Bautista decía, no es lícito tenerla por cuanto es mujer de tu hermana. No te gusta, no te gusta. Esta es la verdad, hijo del Espíritu Santo. Tú podías agarrar a otra mujer, pero no la de tu hermano. Así es. Esa era la verdad y la verdad nadie la podrá cambiar. Y eso es lo que se está buscando, el favoritismo de los hombres ahora. Y no probamos los espíritus y recibimos todo el que viene. Si me viene a profetizar, ¿cuánto mentiroso ahora? Yo no lo llamo profeta, yo lo llamo mentiroso del diablo legalmente, porque Dios no miente. La parece que es el diablo que miente. Y no me diga que usted, ay hermano, no juzgue para que no sea juzgado. Porque mire, Mateo 4 dice, no juzgue para que no sea juzgado. No es el versículo usted porque para darle una vuelta. No, esto no es juzgar. Pues yo no estoy condenando a nadie. Estoy diciendo claramente, la palabra dice que hay un espíritu de la verdad que es el espíritu de Dios. Y hay un espíritu de error que es el espíritu del diablo que es la mentira. El que Jesucristo dijo que es el padre de mentira. Al que Jesucristo le dijo a ellos, a esos mismos escribas y fariseos, vuestro padre es el diablo, porque vosotros no queréis obedecer a Dios, pero sí queréis hacer la obra de vuestro padre, que es el diablo, que es matarme a mí y no obedecer a Dios. Porque Jesús sabía su intención en su corazón y su pensamiento, y a Jesús lo leía. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Jesús para siempre. Gloria a Dios.
Entonces esto es lo que Dios nos llama a nosotros hoy. Esto es lo que Dios nos enseña a nosotros. Que no busquemos el favoritismo de los hombres. Que no busquemos hacerle a que el hombre quede bien y no se sienta mal. A mí el que no se puede sentir mal se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y Dios, al quien Dios puso como Salvador y precursor de Salvador de mi alma, Jesucristo. Nadie más. A quien Dios lo sentó a su derecha de su gran majestad de Dios, su gran señorío, su gran poder. A Jesús. A quien Dios lo hizo Señor y Cristo. Y lo llevó a lo más sublime de los cielos. A Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. A Él que yo tengo que hacerlo sentir bien. A Él que yo tengo que agradarlo. A Él que yo tengo que buscar el favoritismo. A Él que yo tengo que sentirlo que esté contento. No el hombre pecador como yo. Santo Dios para siempre. Y por eso es que de que vienen a profetizar de mentira, la iglesia se devela y dice, ahí viene un profeta a profetizar. Y lo primero que se levanta el supuesto profeta a profetizar es, aquí hay uno que el Señor lo bendice grandemente. Oiga, para que usted vea, Dios no adivina. El Señor dijo que nos partemos de toda adivinación, de todo lo que adivinan. Y la iglesia, los verdaderos adivinadores están en las congregaciones. No se dan cuenta la iglesia. La iglesia está siguiendo la adivinación, la idolatría, peor que el mundo. La iglesia está siendo peor que el mundo. Porque el mundo va donde un brujo para que le dé una carta, para que le lea una taza, para que le lea el cosa del signo de él, de donde nació. Yo soy que, como dicen ellos, yo nací en Termeno, yo soy Acuario, yo soy esto, lo otro. El mundo va a andar de esa persona. Pero en la iglesia, entonces la iglesia está llena de adivinación. Hay más adivinos que en la iglesia parece mentira, donde no debe haber, donde el Señor dice que estas cosas tienen que ser reprendidas y echadas afuera porque no vienen de Dios. Hay más que afuera que en el mundo. Porque ahora estos falsos profetas, dicen muchos de ellos, desde que van a una iglesia a profetizar, ahora hermano, el Señor me está diciendo ahora mismo aquí hay uno de entre ustedes que Dios va a bendecir grandemente, que Dios va a usar grandemente, pero Dios no ha hablado nada, ya es el que está hablando. Es el que está hablando mentira, es el que está haciendo falsas profecías. ¿Cuánto cantidad no he visto yo? Que téngase cuidado, porque a veces usted para seguir quedar bien con lo que está haciendo el otro hombre, usted también lo hace. Cuidado, porque esto le cuesta su salvación. Cuidado, porque el hombre no salva a nadie, el que salva es el Cordero. Cuidado, que el Cordero que es el camino, la verdad y la vida del Padre. Yo no sé el camino, porque yo sé el camino se llama Jesús. Pero yo no puedo ir allí si Jesús no me lleva, porque Jesús es el camino. Y a veces dicen, hermanos, y estoy mirando alrededor de ustedes, ángeles que están ahí. Ahora veo ángeles, todo eso es una mentira, hermano. Eso es mentira. Eso es una mentira del diablo. Eso es lo que dice la Biblia, probar a los espíritus. Prueba a los espíritus para ver si son de Dios. Pruébalo, dice la palabra de Dios. No. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No lo prueban. Entonces, estamos viendo hay más adivinos en la misma iglesia que los adivinos del mundo, de la gente del mundo. Porque mucha gente del mundo, usted se sueña un sueño y ellos se lo interpretan. La palabra dice que nos apartemos de estas cosas. De todas estas cosas. Porque el Espíritu de Dios no adivina. El Espíritu de Dios viene con mandamiento. Viene con palabra de poder. Viene con palabra de sabiduría. Con palabra de salvación. Viene con promesa cierta. Fundada en Él mismo. Y en juramento. Jurando porque Él es el único grande del cielo, de la tierra y del universo. Porque no hay uno más grande que Él y no lo habrá jamás. Porque es el Todopoderoso. Para comprobar que Él no tiene relación con la mentira del diablo y la mentira del hombre. Pero yo, porque ya lo he escuchado del otro que lo ha dicho, para buscar el favoritismo del otro, yo también lo voy a decir en la congregación que yo estoy mirando a... No. Tenga cuidado con lo que usted está diciendo. Entonces, y la iglesia, todo lo que sale de la boca del hombre lo recibe. No. Lo único que tiene que recibir es lo que sale de la boca de Dios, no la boca del hombre. Y esto de aquí
todo el hombre que habla, todo el hombre que dice que tiene el Espíritu de Dios, Dios dejó las Escrituras, tiene que demostrar lo que está hablando y tiene que apoyarse en este fundamento. Si no, no es el Espíritu de Dios. Es el espíritu del error. Es el espíritu de la mentira. No es el espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo de Dios. Y vamos aquí ahora al antiguo pacto. Hablar sobre, para saber, para que usted vea que tenemos que tener cuidado. Que no porque todo sea la palabra de Dios, Dios es que está hablando. Primero, antes de comenzar, quiero ir a Deuteronomio. ¿Por qué voy a coger Deuteronomio? Deuteronomio 18, 9, 11. Para después irnos a la primera de Samuel. Pero vamos a la primera de Deuteronomio. Y de ahí nos vamos a la primera de Samuel y entonces examinamos lo que yo quiero mostrarle a la iglesia por la palabra de Dios, que no es Dios que habla. Y aunque dice aquí, pero no siempre habla Dios. Bueno, vamos a buscarlo primero aquí y después nos vamos a Samuel. Primero quise coger esto para entonces yo después hacer la pregunta a la iglesia para que la iglesia me la conteste. Bueno, en el libro de Deuteronomio se entiende que Jehová ha hablado a través de Moisés. Ese fue uno de los profetas que Dios habló. Moisés, porque dijo Moisés que Jehová iba a levantar al profeta entre vosotros como yo. Por eso dice la palabra que Moisés era profeta, Moisés lo confesó con su boca, que era un profeta. En la escritura él mismo lo confesó, la escritura está. Eso no es invento, la escritura está. Dios habla a través de su profeta Moisés. Ahora, ¿y qué es lo que Dios habla a través de su profeta Moisés? Bueno, Dios le habla a Israel, a quien ha apartado en el antiguo pacto, como veremos otra hora en el antiguo pacto. Vamos a darle para atrás ahora en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, aquí, cuando yo relato esta historia, nosotros no éramos pueblo de Dios. Ni estábamos bajo ninguna ley, ningún mandamiento. Solamente Israel que fue apartado como pueblo de Dios, como pueblo escogido de Dios, hasta que viniera Jesucristo. Para Dios unificar de ese pueblo que sacó de nosotros gentiles, como pueblo de él, de los dos pueblos, hacer un solo pueblo, pero a través de la sangre del Cordero. En Efesios capítulo 2 lo dice claro. Bueno, ¿y qué es lo que Dios le mandó a apartar a Israel? Que no hiciera que eso es lo que hacíamos nosotros, o se hace todavía. Ahora se hace más. Y nunca se dejó de hacer. ¿Qué fue lo que Dios le mandó a apartar? Dice, bueno, arriba dice en el Deuteronomio 18:9, dice, amonestación contra las costumbres paganas. Venga, amonestación contra la costumbre pagana. Hermano, ¿qué es lo que es la costumbre pagana, hermano? Todas las cosas que no vienen de Dios. Todas las cosas que están establecidas fuera del orden de Dios. Y que el hombre las ha establecido y la ha puesto el hombre como que ha sido Dios, son paganas también. Dice, cuando entre en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna abominaciones de aquellas naciones. ¿Ves? ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando entre en la tierra que Jehová tu Dios te va a dar, que no vaya a hacer lo mismo, aprender de las abominaciones de las otras naciones. Bueno, ¿cuáles son las abominaciones? Dice aquí claramente que no haga esto. ¿Cuáles son? Dice en el 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación. Ve, póngase asunto. No hagas tú lo mismo que hacían ellos. ¿Qué hacían las naciones paganas anteriormente? El paganismo, este paganismo que hacían. Bueno, que ellos llamaban a sus hijos a los ídolos, para que muchas veces lo hacían, para que los dioses dieran una cosecha buena en ese año, para que fuera próspero, para que los dioses, pero esos dioses no hacían nada. Ellos daban, porque eso eran cosas muertas hechas de hombre. Pero ellos lo daban, dicen, no lo hagan ustedes vosotros, no hagan eso. Pero tampoco, dice la palabra de Dios, tampoco ustedes vayan a practicar, no vayan tampoco a practicar la adivinación. También dice la palabra de Dios. Ni practicar adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. ¿Ves? O sea que no vaya a ninguna de esas gente, hermano. Mire, esta gente son, por ejemplo, ahora están un poquito se han monetizado un poco más. Por ejemplo, el Señor me dice a mí, hay gente que se llamaba Walter Mercado, que era muy famoso, que murió. Era uno de lo que él usaba, los signos, eso no existe en el Señor. Pero, claro, el Señor dice, no manda a apartarme esa cosa, porque esto se llama paganismo. Pero esto es una abominación a Jehová, también. Como también la adivinación, esto es una abominación a Jehová. Bueno, y también el hechicero. O todas esas cosas, gente que usan encantamientos, sortilego. O sea, que usan, que están
Gente que se creen que saben, que usan su encantamiento, nada de esas cosas, dice el Señor. Por ejemplo, vamos a explicar esto un poquito más claro, a ver si lo entendemos así. Cuando una gente, por ejemplo, el Señor dice, aparte de toda esa cosa, este mismo que acabé de mencionar, que murió, y hay más de ellos, pero ese era uno de los más famosos del mundo, que era puertorriqueño. Él tenía un programa de él hacer su encantamiento de adivinación. Él decía a cada persona, bueno, Scorpion, veo esto, tú y esto, por ejemplo, Piscis, tú y esto, Acuario, ay, y la gente, porque yo soy Acuario, pero mira, sí, pero eso, dice Dios, apártate de esas cosas, Israel, apártate de esos. Otra de las cosas que Dios también nos manda a apartarnos, usted no ve que hay personas en el mundo que adivinan, que tienen un espíritu de adivinación, porque los espíritus mienten, y hay veces que hay cosas que lo adivinan que son reales. Por ejemplo, usted le dice a la gente del mundo, yo me soñé con un muerto, ten cuidado, que eso es muerto. Alguien se va a morir de tu familia. Óigame, para que usted vea, estoy poniendo el ejemplo, a veces le abren los ojos, de lo que Dios nos manda a apartarnos. Cuando usted le dice a la gente del mundo, mira, tú sabes que yo me soñé, que no tenía, que se me han caído los dientes. Ay, eso es muerto, muchacho. Ten cuidado, que esos sueños son muertos. Todos esos son adivinaciones, aparte de eso, que son mentiras del diablo. Otra de las cosas también, que usted le dice a ellos, yo me soñé con boda. Ay, eso es muerto, muchacho. Siempre usted ve en el mundo que mucha de la gente le tiene una interpretación a los sueños que usted se hace. Y eso se llama adivinación. Jehová dice, apártate de Israel, no sigas tú en pos de esas naciones, yo te voy a dar la tierra, no vayas tú por... ¿Y qué le dice Dios a la iglesia ahora? Apártate de la iglesia de esas cosas, a los gentiles también. Porque por eso que no llamamos arrepentimiento, porque eso es lo que nosotros hacíamos, los antepasados de nosotros, esa era la vida gloria a Dios, de nuestros antepasados, los gentiles. Y Jesucristo vino a decir, apártense a los gentiles de estas cosas también, y vengan a arrepentimiento, porque ya ustedes pasan a ser pueblo mío. Por la sangre del Cordero, dijo Dios, son pueblo de Dios. Somos hijos adoptivos en la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios que nosotros hemos recibido de adopción, por medio del Cordero de Dios. Ahora Dios dijo a vosotros los gentiles, apártense de esta cosa. Ahora, la adivinación, como el Gabriel estaba explicando ahorita, la adivinación, la iglesia está llena de adivinos. No de profeta, no, de adivino. De adivino. Porque ya yo le he visto muchos que dicen, veo que Dios te va a bendecir. A mí no me venga ningún mentiroso, yo lo paro en seco y digo, mire, no recibo esa mentira. Y si me quiere odiar y ponerse enemigo mío su cuenta, yo no recibo eso. No me venga a decirme a mí que Dios te está mostrando a ti, que Dios me va a bendecir grandemente, que yo voy a ser próspero, que Dios me va a dar una casa buena, que Dios me va a dar una jipeta, que Dios me va a dar un camión, que Dios me va a dar un negocio, que veo una bendición grande de dinero. Reprendo el diablo en el nombre de Jesús. No recibo eso. Eso es adivinación. Eso es espíritu de adivinación. Eso es espíritu de adivinación y de encantamiento, sí. No recibo eso. No lo acepto. Porque el Espíritu de Dios me dice, no, apártate de estas cosas. No vaya en pos de esto, porque esto es abominación para mí. Entonces yo no la recibo. Porque esto es el Espíritu de Dios, como lo dice, no soy yo. Es el Espíritu de Dios que manda. Es el Espíritu de Dios que te mí. Yo digo, voy a hacer tu voluntad y voy a aceptar tu palabra. Ve. Ahora, el que la quiera recibir y decir gloria a Dios, le está dando gloria al viento, al aire, porque a Dios no, porque Dios me dijo que me aparte de esa cosa. Entonces, si nosotros vemos las Escrituras y nos miramos adentro nosotros mismos, si nosotros nos examinamos nosotros mismos, las cosas serían distintas. Y a veces estamos hablando de que la hechicería del mundo, que la adivinación del mundo, con lo que esta gente encantamiento del mundo, que esto, que lo otro. Y en la misma iglesia hay más adivinaciones, hay más mentiras, más cosas, mentiras dentro de la misma iglesia que en el mundo. Y no lo vemos, porque nada más miramos para afuera, pero no miramos para adentro. Y aquí está lo interesante, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Nada de estas cosas Dios tiene que ver con esto. Porque esto viene del príncipe de la tiniebla. Este es el ministerio del diablo. Señor, se reprende al diablo. Este es el ministerio de él. Ahí es que él trabaja. Y ahí está el engaño, la mentira. Por eso que mucha gente, cuando una gente tiene un dolor en el mundo, y hay cristianos que creen, le dan credibilidad a la brujería. Yo digo claramente, porque el Señor dice claramente,
Si yo creo en esta palabra y lo acabé de leer ahora en Primera de Juan 4:1 hasta el verso más abajo, se dijo que si Dios, mayor es Dios que está en mí que el que está en el mundo. Entonces yo no puedo dejar de credibilidad a la brujería. No digo que el mal no exista, no soy ignorante, porque el mal está en la tierra, se llama el diablo y sus ángeles, sus demonios. Ese es el mal. Pero no le doy credibilidad a esto, porque la palabra me dice a mí que si el Espíritu Santo está conmigo, no hay nada que pueda penetrar en mí ni mi casa tampoco. Sin embargo, muchas de las personas a veces en el mundo, si una gente tiene un dolor en una pierna y no se sana, vaya, cuidado, mire, cuidado, vaya, mire, yo conozco un hombre que sabe, vaya donde ese hombre, porque ya eso no es normal. Póngase usted con los médicos, ¿cuántas veces los médicos no son Dios, hermano? Los médicos son personas como usted, como yo. A veces usted va a un médico y no le encuentra el problema, y va este y no se lo encuentra, y va el otro y no se lo encuentra, y se muere y no se lo encontraron porque no son Dios, son hombres. Y el único que lo sabe todo es Dios. Sin embargo, ¿qué le dice a aquel vecino de usted o vecina suya? Tenga cuidado, vecino, tenga cuidado, eso no es limpio. Eso no es limpio. Vayan a un curandero, vaya, ¿para qué? Porque eso no es limpio, eso no puede sanar ningún médico, pero un curandero sí le va a sanar. Y cuando vaya a un curandero donde el Señor dice, Señor, que nos apartemos de esas cosas nosotros, los que hemos conocido a Cristo, porque esa obligación. Lo primero que el curandero le va a decir que sí, que le echaron algo. Es lo primero. Aunque él no sepa, lo va a adivinar. Él va a decir que sí. Y entonces esa persona, él va a decir a esa persona, bueno, tú te cuesta tanto, sacarte este mal, te cuesta esto, te cuesta lo otro. Así como hay cantidades de que dicen que saben, que son brujos, que son todos, que hay muchos que son ladrones, que son vivos, que no son brujos nada. Sí, también hay que verdaderamente son instrumentos del diablo, que trabajan para el enemigo, para engañar y para hacer y hacen y adivinan cosas que son ciertas, que son ciertas. Pero con esto no que viene de Dios, ni ha sido Dios que ha hablado. Eso es lo que tenemos que ver y entender también la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Vámonos aquí ahora a demostrar a ver si es Dios que habla o no. 1 Samuel, capítulo 28. Vamos a hablar algo que ya hemos conocido anteriormente, y vamos a hablar aquí de Saúl y la divina de Endor. Bueno, vemos que en Deuteronomio 18, 9, 11 mandó a decir ni a los que consulten los muertos tampoco, O sea, a la espiritista, que invocan a los espíritus de los muertos. Como van mucha gente de un espiritista, y que yo voy a ir para que me invoquen a mi papá, a mi mamá, porque yo quiero saber algo, y yo le voy a hacer que lo llamen, y yo voy a ir. Es decir, ni tampoco ayuda a ninguna de esas cosas que se realicen, que tengan relación con esa cosa, está prohibido rotundamente por Dios. A los que verdaderamente han aceptado la palabra de Dios y a los que verdaderamente quieren obedecer a Dios. Dice la palabra aquí de Dios 28, 1 Samuel 28, 8. Vamos a comenzar en 28, 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres. Y vinieron aquella mujer de noche. Aquella mujer de noche quiere decir la mujer que vinieron es la espiritista, la que consulta a los muertos. Y él dijo, yo te ruego que me adivine por el espíritu de adivinación. ¿Ves? Lo mismo que leímos de Deuteronomio, que nos apartemos de esta cosa. Y me haga subir a quien yo te dijere. La palabra dice aquí que Saúl se disfrazó. No se presentó como el rey, sino disfrazado, para que la mujer no lo conociera. ¿Para qué? Para que él se lograra, o sea, se diera lo que él quería. Lo que él quería era que ella llamara a un espíritu. Y vemos aquí claramente, hermanos, que Dios dijo que cuando Israel entrara a la tierra que Jehová le había prometido, que no fueran en pos, no hicieran ninguna de estas cosas como hacían las naciones extranjeras. Sin embargo, esto estaba ya desde atrás de Deuteronomio, antes de rey Saúl existir. Ya esto estaba puesto como un mandato escrito en el libro de Deuteronomios. Sin embargo, este mismo, el rey Saúl, ya habiéndose apartado de Dios, rebusca, ¿qué es lo que él está buscando?
y habiéndose apartado del temor de Dios, él busca una divina, una espiritista, una que consulta a los muertos, para que le haga venir supuestamente al profeta Samuel. Pero pónganse asunto aquí claramente, porque si este es Samuel, entonces las escrituras se contradicen. Entonces Deuteronomio 18, 9, 11 se contradice. Como Dios habló a través del profeta Moisés. Si este es el verdadero profeta Samuel, entonces se está contradiciendo las cosas de Dios. Y Dios no se contradice. Ponga asunto. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Cómo ha cortado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. ¿Ve? Ella dijo, tú sabes lo que ha hecho el rey Saúl, eso está prohibido, pero no ha sido el rey Saúl que lo ha prohibido, fue Jehová. Jehová dijo que si había alguien ahí en Israel practicando esa cosa, o cualquier extranjero que estuviera practicando eso, mátalo. Porque Jehová dijo que eso no. Esa abominación para Jehová y no iba a contaminar al pueblo. Y si un judío se atrevía a hacer eso, también tenía que ser muerto. A cortar quiere decir quitar, eliminar. Sin embargo, ya esta mujer no lo estaba haciendo, porque ya ella ha visto que otro de sus colegas de ella, ya había muerto. Y ella no quería morir. Entonces ella sabía, ya dice, entonces pero ella no sabe que está hablando con eso. Dice, porque pues pone trompiezo a mi vida para hacerme morir. ¿Ves? Entonces tú vienes a que yo te dice, le dice la espiritista, la divina espiritista le dice, tú vienes a que yo te consulte a ti, que yo te invoque un espíritu, pero tú sabes lo que Saúl ya ha mandado, ya lo que ha pasado con esta gente encantadores, como ha muerto. Y ahora tú vienes a mí también para que a mí me maten, porque ya ella se había detenido, por temor a perder su vida. Y oiga lo interesante aquí en el versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te tendrá por esto, te vendrá por esto. ¿Por quién le juró Saúl? Dice por Jehová, que vive Jehová, o sea, que ningún mal te vendrá por esto, o sea, que no te va a pasar nada. Pero oiga, porque dice la palabra de Dios en el antiguo pacto aquí, que usted no podía coger el juramento, jurar por Jehová en vano. Ya viene Esaú y se echa más pecado. Cogiendo jurando por Jehová en vano, y la situación que él está jurando es una situación de abominación, jurando para que la mujer le ceda y le llame el espíritu inmundo. Y él está jurando por Jehová que no le hace nada a ella. Y Jehová no tiene nada que ver con esto. Dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Un asunto. A Samuel. Gloria a Dios para siempre. Y viendo la mujer a Samuel, óigame, lo que dice la escritura que la mujer vio a Samuel. Viendo la mujer a Samuel, santo Dios para siempre, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. O sea, la mujer dice, ¿por qué me has engañado? Porque cuando la mujer dijo, a Samuel, la mujer volvió como decir, dice, ¿por qué me engañaste? Porque tú eres Saúl. ¿Por qué tú me has engañado? Dice, no temas, ¿qué has visto? He visto dioses subir de la tierra. ¿Ve? O sea, ya estos son espíritus inmundos que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Óigame, él le preguntó cómo era el aspecto de esta persona que había subido de la tierra. ¿Cuál era el aspecto de esta persona? Dice que era un anciano. La mujer le contestó a él, cubierto, que era un anciano cubierto de un manto. Dice la palabra de Dios que dice, y Saúl entonces entendió que era Samuel. Dos confirmación, la mujer dijo que vio a Samuel cuando la invocó. Y ahora Saúl dice, cuando la mujer le da la identificación, Saúl dice que este es Samuel. Dice, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Pero Saúl lo que le hizo reverencia no fue a Samuel ni a Dios. Le hizo referencia a los espíritus inmundos. Le hizo referencia a los demonios.
al diablo le hizo referencia, el Señor se lo reprenda, el príncipe de la potestad del aire, fue que le hizo reverencia. No fue el creador, ni el todopoderoso. Sin embargo, la Escritura habla, dice que él dijo que era Samuel. Y oiga lo interesante entonces. Sabemos que dice la palabra que Dios hablaba a través de su profeta, y Samuel era un profeta de Dios. Samuel no era un falso profeta, Samuel era un profeta de verdad, pero sin embargo aquí este no es Samuel. Este es un espíritu del diablo, un espíritu del mundo del diablo que ha subido y ha tomado la forma de Samuel. Porque esto fue un espíritu invocado por una hechicera, por una adivina, por un espiritista. Y Dios no trabaja a través de esa mentira del diablo. Dios no trabaja, porque dice la palabra de Dios de Deuteronomio, como lo leímos, que estas cosas, Deuteronomio 18, 9, 11, que esto es abominaciones hacia Jehová. Esto es sucio, algo inmundicia, esto es una inmundicia. Jehová no tiene nada que ver con esto. Pero las Escrituras dice, ellos están relatando que es Samuel. Y aquí está las Escrituras, pero no era Samuel, no era Samuel. Dice en el 15, y oiga otra vez que sigue hablando, que Samuel le habla, dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profetas. Ve, Dios se ha apartado de mí, y no me responde, estoy angustiado, porque los filisteos vienen a acabar con él. Y dice que Dios no le responde, y que Dios se ha apartado de él, y dice que no le responde ni por medio de profetas, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declare lo que tengo que hacer. Pero que donde fue a buscar Dios y no estaba ahí. Ese no era Samuel, hermano. Ese no era el profeta Samuel que estaba descansando. Ese fue un espíritu inmundo, pero aquí dice la Biblia que era Samuel, ¿ve? Era Samuel. Entonces, si era Samuel hablaba, Dios hablaba a través de Samuel. Entonces podemos decir que era Dios que estaba hablando aquí. No es Dios. Ve, que tenemos que conocerlo. Por eso puse este título. ¿Cómo puedo yo saber cuando es Dios que habla en su palabra? Ve. Por eso que tenemos que saber cuando es Dios que habla en su palabra. Pero aquí testifica que Samuel, este no es Samuel, este es el espíritu inmundo del diablo. Si se reprende el diablo, este es Samuel profeta. Sin embargo, este hombre invoca, manda invocar a este espíritu inmundo, manda invocar esta cosa. Y este espíritu viene hablando en el nombre de Dios y viene representando, usurpando el lugar como si fuera Samuel. Un impostor. Y viene hablando, y oiga lo interesante aquí claramente de esto. Gloria a Jesús para siempre. Dice que ni por sueño tampoco. Por esto dice por esto te he llamado para que me declare lo que tengo que hacer. Dice así, lo vimos aquí, dice en el 16. Entonces Saúl dijo, ¿y para qué me pregunta a mí? Si Jehová, míralo aquí, este espíritu inmundo está hablando en el nombre de Jehová. Aquí ahora, óigame. ¿Entonces lo que tenemos que decir? Por eso le aparece que prueba los espíritus. Míralo aquí. Dice, entonces Samuel dijo que no es Samuel, que especifico que este no es Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me pregunta a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Óigame, ponga asunto a esto. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Óigame que está hablando, que digo que Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, a David. Mira lo interesante, que este espíritu inmundo, impostor, viene hablando en el nombre de Jehová, que Jehová le ha dicho. Y que ya yo te he dicho a ti, pero lo que dijo en la primera Samuel, en el capítulo 15, que le salió el verdadero Samuel cuando estaba vivo, este espíritu inmundo lo está repitiendo aquí, que ya se lo había dicho. Pero verdaderamente sí, el verdadero Samuel lo dijo en el primer Samuel capítulo 15, lo dijo, por cuanto tú no oíste la palabra de Jehová, Jehová te ha deconstituido de ser rey, tú no eres rey más de Israel, y se lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Ahí está, primer Samuel capítulo 15. Pero es Samuel, verdaderamente Samuel, es el verdadero profeta, ahí en el capítulo 15, Dios se ha hablado a través del verdadero profeta de Samuel. Pero aquí, esto que él está diciendo, este espíritu inmundo lo que está es confirmando y diciendo lo mismo que dijo el verdadero profeta Samuel en el primer Samuel, capítulo 15. Para que crean más,
para que sigan creyendo más que verdaderamente que este es el verdadero Samuel y que viene hablando y que está hablando otra vez de nuevo y confirmando lo mismo en el nombre de Jehová. Pero es mentira, hermanos. Gloria a Jesús para siempre. Dice en 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto. Oye lo que dice todavía, profetizándole este falso profeta, este espíritu inmundo, mejor dicho, de la tiniebla, que le sigue diciendo lo mismo, que si usted se va y lo examina a 1 Samuel capítulo 15, usted examina que esta misma cosa se la dijo el verdadero profeta ya. Y este espíritu inmundo lo está confirmando como que es Samuel y le está diciendo lo mismo. Pero no es Samuel, ni es Dios que está hablando, sino es el espíritu de las tinieblas. Es un espíritu inmundo que ha llegado y ha tomado esta forma. Porque Dios dijo que no vayan ante esta gente. Dios dijo por sus profetas Moisés que se aparte Israel de todas estas cosas de adivinaciones, de hechicería, de encantamiento, de todo lo que se trate de consultar a los muertos. Lo dijo aquí. También. Gloria a Dios para siempre. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Óigame, Jehová va a entregar, oiga lo que le está diciendo. Este falso, este espíritu inmundo, usurpando el lugar como si fuera Samuel. Este es un usurpador. Que Jehová también a Israel lo entregará también en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo. Oiga lo que dice este espíritu inmundo. Tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Estará conmigo. No, yo no quiero estar con ese falso Samuel. Digo, no, Señor Jesús, reprende el diablo. Con ese falso Samuel, estará conmigo. Esto no como dijo Jesucristo, estará conmigo desde hoy, pero en el paraíso del Cordero, en el paraíso de Dios. No, en las tinieblas, donde está este espíritu inmundo, no. Sin embargo, él creyó que este era Samuel. Él dio fe y testimonio que era Samuel el que le había hecho toda esta cosa, dice la palabra de Dios, porque aquí dice claramente que el rey Saúl lo creyó. Entonces Saúl cayó en tierra con gran era y tuvo gran temor por la palabra de Samuel. Y estaba sin fuerza porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. O sea, estaba sin fuerza porque no había comido pan. No había dirigido alimento. No había comido nada. Y cuando este demonio le dijo así, este espíritu inmundo, entonces él se decayó más. Se afligió más su cuerpo. Mire lo interesante aquí. Las escrituras siguen hablando, pero Samuel. Pero entonces esto es lo que yo quiero demostrar aquí. Gloria a Jesús para siempre. Y que nosotros podamos comprender aquí. ¿Fue Samuel que vino? Ese fue Samuel que vino. Ese era el espíritu de Samuel que vino. La cual aquella adivina llamó e invocó en la sesión espiritista. Ese que estaba hablando en el nombre de Jehová, como Jehová estaba hablando, ¿era Jehová que estaba hablando sobre este supuesto Samuel? No era Jehová que estaba hablando sobre este supuesto Samuel. Quien estaba hablando era el príncipe de las tinieblas. Ahora sí Jehová mandó escribir estas cosas y mandó que se escribieran para que nosotros podamos saber cuánto es Dios que habla en su palabra, para que nosotros podamos tener discernimiento de los espíritus del espíritu de la verdad y el espíritu del error, para que nosotros probemos los espíritus, para que nosotros, Dios nos da este entendimiento y este conocimiento, para que nosotros
despertemos y no generalicemos todas las escrituras y digamos, no, esto fue Dios, porque esta es palabra de Dios, porque Dios ha sido que lo ha dicho. No, esto es para que nosotros no caigamos en el engaño, esto es para que nosotros no hagamos lo mismo, porque ya este hombre se vio apartado de Jehová y lo dijo claramente que Jehová no le respondía. Por los verdaderos profetas de Jehová que estaban vivos, no le hablaba a Jehová tenía los profetas estaban mudos, porque esos profetas de Dios tenían miedo de Dios, tenían temor de Dios, no hablaban así, no. Si Dios no mandaba a hablar, no hablaban. Estaban mudos, no le respondían ni por sueño tampoco. Jehová se había apartado rotundamente Dios de este hombre. Pero este hombre va a ¿dónde? A lo que Dios había mandado a prohibir, la abominación de las tinieblas. A lo que Dios dijo a través de Moisés. No, Israel, no hagan esto. Y se dejó escrito ahí, ¿para qué? Para que cuando los reyes, el primer rey que fue él mismo, Saúl, que fue el primer rey, plantara ese mandamiento y que acabara con todas las personas que estuvieran alrededor ahí, platicando todo este tipo de cosas. Y eso fue lo que él fue a buscar. Eso fue lo que él fue a buscar. Y supuestamente vino de que Samuel. Y Samuel no vino. Aquí no habla Dios. ¿Ven? Pero Dios sí, lo mandó a escribir. Y están escritos porque Dios lo mandó a escribir aquí en su palabra. Pero es para que nosotros entendamos, hermano, para que nosotros no nos dejemos engañar, como a veces nos estamos dejando engañar. Para que nosotros no nos dejemos confundir, como a veces nos estamos dejando confundir. ¿Por qué? Porque estamos creyendo a todos estos espíritus que vienen en el nombre de Dios y estamos recibiendo todas estas falsas enseñanzas, todas estas falsas profecías. Bendito sea Dios para siempre. Entonces vemos aquí claramente que sabemos nosotros que aunque aquí está diciendo esto en las Escrituras, en verdaderamente este no era el profeta de Dios. Y que esto no venía de Dios. Y que no era el Espíritu de Dios, que no era el Espíritu de Dios que estaba hablando ahí. Ni es el Espíritu de Dios que está hablando ahí, diciendo estas cosas. Sino que está relatando Saúl, y la divina esta, que esa era Samuel. Pero esa no puede ser. Mire, ningún hechicero, ninguna gente que consulta, pongamos esto claro. Acuérdese que la palabra dice claramente que aquellos que mueren en pecado están encarcelados, dice la Escritura. En Pedro habla de eso. Dice que los que murieron en el diluvio dice que estos son espíritus encarcelados. Los que una vez dice que pecaron y perecieron ahogados en el diluvio, dice que están encarcelados. Dice la Escritura, espíritu encarcelado. Mire, cuando usted muere en pecado, yo le respeto a cada quien su creencia, pues yo no sigo creencia, yo sigo la palabra de Dios ahora. Pero la gente que no es cristiana, le respeto su creencia. Yo sigo por la fe y la palabra. Cuando usted, por ejemplo, va ante una de estas personas, aunque usted no es cristiano, y va ante una de estas personas a que le llame un familiar muerto, viene un espíritu, sí, viene alguien, pero no viene ese familiar suyo muerto. Porque aunque usted muere en pecado o no muere en pecado, usted no se puede mover. Y no hay ningún espíritu inmundo de esta tierra, ningún espíritu del maligno tiene poder para mover a ningún espíritu que esté encarcelado. O sea, un espíritu encarcelado es una persona que hemos muerto. Que ya no estamos más en la carne, que ya hemos abandonado nuestro espíritu, abandonado nuestro cuerpo. No tiene ningún poder para el enemigo, ni sus ejércitos latinoamericanos, no tiene ningún poder para sacar a esa persona, a ese espíritu que está encarcelado y reservado para el día del juicio mañana. Ni tampoco el enemigo tiene mucho menos poder para traer a ninguno de los que mueren en el Señor, a ninguno de los profetas que murieron en el Señor haciendo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios, que están descansando en un lugar que Dios los tiene descansando. Aparte, claro, porque dice la palabra de Dios que no tiene nada que ver la luz con la tiniebla. Los que mueren en luz, Dios lo tiene con la luz de Dios. Aparte, hay ningún espíritu inmundo, ningún espíritu de la tiniebla que está aquí. Nadie, ningún hechicero, ninguno espiritista, ningún adivino tiene poder para traer a esa persona que murió en el Señor y que está descansando, que Dios lo tiene descansando así, para moverlo, para hacerlo mover el lugar donde está, y que para que venga otra vez que a la tierra a hablar con nadie. Eso no. Tampoco.
pueden. No pueden. No tienen poder para hacerlo. Quisieran quizás hacerlo la fuerza de las tinieblas, pero no tienen poder para hacer esto. Pero usted sabe quién viene. Sí, cuando usted invoca, para que le invoque un familiar de uno, viene un espíritu, pero no su familiar. Viene un espíritu de las tinieblas, viene un espíritu del diablo, un espíritu de estos, dice la palabra de Dios, de lo que son demonios ahora, que eran ángeles caídos y son demonios ahora. Viene ese espíritu y viene en forma y toma forma, y como es un espíritu de adivinación, entonces por medio de esta divina que lo invocó, ese espíritu toma posesión y viene hablando y entra en esa persona como que entra en ese cuerpo, como es la persona que usted invocó, como que es el espíritu de la persona que usted invocó, pero no es el espíritu de la persona que usted invocó, porque el espíritu de la persona que usted invocó muere en pecado, como acaba de decir, o muera haciendo la voluntad de Dios, nadie lo puede mover en el lugar que está, nadie lo puede hacer venir más aquí, ya no tiene más regreso aquí para hacer nada, ya no puede venir ni por su propia cuenta de él mismo. Puede venir. Mucho menos porque el otro dice que lo haga venir, lo haga llamar que va a venir. Entonces esto pasó con este hombre. Porque él se apartó de Dios, porque él desobedeció a Dios. Y el espíritu de la tiniebla lo siguió engañando, lo siguió y él siguió en pos de toda abominación, siguió en pos de la obra del diablo mentiroso y siguió buscando la mentira y encontró la mentira. Encontró lo que él quería, porque él se apartó y el verdadero Dios se había apartado de él. Y Samuel, en el capítulo 15 también, cuando él le dice a Samuel, vamos para adorar a Jehová, Samuel le dice, yo no puedo ir contigo porque ya Jehová no está contigo. Ve. Yo no puedo seguir contigo, ya Jehová no está, ya Jehová se apartó de ti, yo no puedo ir contigo, yo no puedo estar contigo, porque ya Jehová te ha abandonado, porque tú no cumpliste la misión que Jehová te había encomendado. Sin embargo, cuando él se ve desesperado, se ve angustiado, se ve sin salida, que Dios no le habla por ninguno de los profetas, ni tampoco Dios le sale en sueño para decirle nada, entonces él va a buscar otra salida. ¿Cuál es la salida que va a buscar? Bueno, sabemos nosotros que cuando nosotros no queremos obedecer a Dios y cuando Dios se apartó de nosotros, porque nosotros nos hemos apartado de Dios y nosotros queremos buscar respuesta a nuestra pregunta, alguien nos va a hablar y alguien nos va a contestar, porque solamente hay dos que no pueden contestar: el Dios Todopoderoso que con su veracidad, con su verdad no puede contestar, y si Dios es enmudecido no va a contestar a la tiniebla, porque ya no pertenecemos a Dios. Porque ya el Espíritu Santo no está ahí. Y nosotros estamos llenos de tinieblas. Entonces va a venir el engaño y la mentira. Y eso pasó con este hombre. Entonces mi pregunta sería aquí. El ejemplo que he tomado hoy aquí. ¿Estará Dios hablando aquí? ¿Era este el verdadero profeta? ¿Este era Samuel, la iglesia? No podía ser Samuel. Ni era Samuel el verdadero profeta de Dios. Samuel ya había partido con el Señor. Samuel estaba descansando con el Señor y no hay nadie, no hay fuerza en esta tierra que lo pueda hacer volver a nadie que haya muerto, sea Samuel o no sea Samuel, o sea persona que haya muerto en pecado o no haya muerto en pecado, haya muerto como haya muerto. Nadie lo puede hacer volver más a esta tierra. Nadie tiene ese poder. El poder solamente lo tiene Dios. Gloria a Jesús para siempre. Estos son los ejemplos. Esto es lo que Dios quiso que yo enseñara para la gloria de Dios en la iglesia de Cristo Jesús en este día. Es para que nosotros mismos hoy aprendamos nosotros y nuestros ojos sean abiertos. Y nosotros, cuando leamos las Escrituras, nosotros podamos entender por el Espíritu de Dios y Dios nos siga mostrando a nosotros cuándo es Dios que está hablando, cuándo es Dios que habla en su palabra. Y nosotros podemos decir, no, esto está escrito en las Escrituras, pero no, esto no lo ha dicho Dios. Y aquí no es Dios que está hablando, no, este no es el profeta de Dios. No, esta palabra no salió de la boca de Dios. Y cogí la semana pasada otro ejemplo, que lo comencé de Génesis, cuando la serpiente antigua, sabemos quién es la serpiente antigua, cogí el ejemplo también, cuando Jacob mismo comienza a hacer un voto con Dios y a decir que si me va bien, en el camino unge la piedra. Dijo, Jehová no dijo nada de eso, eso son cosas de él mismo. Y el voto que está haciendo, Jehová no le dijo,
Jehová no dijo que hiciera voto tampoco. El voto que está haciendo, lo está haciendo él, pero erróneamente, porque le está poniendo una condición a Jehová. Y a Jehová Dios no se le pone condición, a Jehová Dios se obedece, hermano. Y Jehová Dios es que sabe. Él es el que tiene dominio y control, él es el que tiene el poder. Y ahora aquí hay que obedecer el Cordero, porque obedeciendo el Cordero a Jesús estamos obedeciendo a Jehová Dios. No se le pone condiciones, que si me va bien y regreso conmigo a casa de mi padre y tengo que vestir en el camino y tengo que comer, tú serás mi Dios. Y de lo que tú me des, yo diezmo te voy a dar. Y todos esos versículos que se cogen irónicamente y se enseñan como que es Dios que lo ha mandado a hacer. Y Dios no ha mandado a hacer esa cosa. Entonces cuando yo lo enseño a la iglesia como que Dios lo ha mandado a hacer, entonces estoy enseñando a la iglesia bajo un espíritu de error. Estoy enseñando a la iglesia errónicamente. Pero la ignorancia mía, porque yo no quiero buscarle a Dios, leer las escrituras o escudriñar las escrituras, es como yo digo siempre, yo que quiero adorar y seguir el favoritismo a hombre, me hace aceptar todo lo que el hombre me quiera plantar, todo lo que el hombre me quiera enseñar. Pero Dios me muestra hoy por su escritura, por su palabra, a nosotros todos un camino distinto, un camino diferente, un camino lleno de luz, un camino con conocimiento de Dios, con sabiduría de lo alto, con sabiduría y entendimiento para la gloria de Dios, que Dios hoy está mostrando a través de sus sagradas escrituras, hermanos. Vamos a coger este camino, vámonos en este camino y vamos a analizar estas escrituras. Y usted mismo, el mismo Espíritu de Dios, si usted es Dios, usted va a aceptar esta palabra. Si usted es Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios le va a decir, sí, es así. Porque la misma escritura es el mismo Espíritu Santo de Dios, su propia palabra. Pero no creamos a todos los que vienen hablando porque hablen 2 o 3 lenguas o porque vengan adivinando, porque estos encantadores, no encantamientos, Dios no quiere estas cosas. La iglesia tiene que apartarse y reprender estas cosas, porque el Espíritu de Dios no es ni adivinación ni es de encantamiento tampoco. El Espíritu de Dios es de sabiduría y poder. El apóstol Pablo dice, Cristo Jesús, poder y sabiduría de Dios. El que se hizo carne es poder y sabiduría de Dios. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros, para que nosotros no sigamos más en la mentira y en el engaño. Porque todos vienen muchos, todos vienen hablando en nombre de Dios. El enemigo nunca puede venir hablando en nombre de sí mismo. Porque entonces no engañaría. Vendría hablando con la verdad. Porque entonces vendrá hablando del nombre que es Él y se identificaría como Él, entonces no estuviera engañando. Porque la mentira es un engaño, es cuando una persona viene hablándole a usted una cosa que no es. Entonces Él viene queriendo usurpar el lugar de Dios. La Biblia dice que Él se disfraza como ángel de luz. Ven, lo he dicho otras veces. El trabajo de Él es disfrazarse como ángel de luz para engañar. Entonces no creamos todas estas cosas y toda esta palabrería. No, vámonos a las escrituras. Probemos a los espíritus para ver si son de Dios, dice el Todopoderoso en su palabra. Y por eso hay cosas que yo no las sabía, que yo no las entendía, era una de estas cosas que yo no la entendía. Para la gloria de Dios, Dios me lo ha hecho entender. Pero no para que yo me vanaglorie, yo no soy nada, ni para que yo me coma esto para mí. Este alimento es para todos nosotros, esta sustancia de la palabra de Dios es para todos nosotros, la iglesia, para que nosotros podamos distinguir y comprender y saber en las escrituras cuándo es Dios, el Espíritu de Dios que habla, cuándo es Dios que está hablando. Y no generalizar todo porque es la palabra de Dios, porque fueron inspiradas por Dios, lo dice las escrituras claramente. Claro que toda escritura es inspirada por Dios, pero vamos a ver si todas las escrituras sí son inspiradas por Dios, pero vamos a leer, vamos a escudriñar, a ver dónde es Dios que está hablando. Y muchos de los ejemplos están en el mismo Antiguo Testamento. Uno de los ejemplos que les voy a poner a ustedes también es cuando el rey Nabucodonosor hace la estatua, que manda y da la orden para que adoren. No dice Dios que no adoren imágenes. Estos hombres dijeron, no, esa no es la voz de Dios. Yo no voy a adorar esas imágenes, dijeron esos 3 varones. Ve, ni vamos a adorar tus imágenes, no la vamos a hacer. Ve. Entonces no era Dios que estaba hablando ahí, pero está escrito una palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para que nosotros no nos dejemos persuadir, ni nos dejemos engañar por la tiniebla que se disfraza como luz. Para que Dios nos ha dado la sabiduría y el entendimiento por su misericordia, para la gloria de Dios, por su grandeza y su gran amor, y que no lo merecemos, es para que nosotros no caigamos en el engaño. Lo mismo que los zapatos conspiraron contra Daniel.
y dijeron al rey que tiraran el veredicto, que no adoraran a ningún dios en ese periodo del tiempo que estaba establecido. Sin embargo, está en las escrituras, está escrito ahí por el profeta Daniel, a quien Dios inspiró, pero no era Dios que estaba hablando. Ahí no estaba hablando Dios. Daniel fue echado en los pozos de los leones, y la palabra de Dios. Los otros en el horno de fuego. ¿Ves? Son muchas las cosas que no es Dios que está hablando, que no es Dios que habla. En la misma escritura. También otro ejemplo lo cogemos en las escrituras, más de un ejemplo lo cogemos en el Nuevo Pacto. Si es nuestro Señor Jesucristo que está hablando ahí a través de los apóstoles. O lo mandó a escribir para que por la misma cosa que se escribieron estas cosas, para que no caigamos en el engaño. Porque el engaño se ha multiplicado más, la mentira ha crecido más. En Mateo capítulo 4, donde que Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, y el diablo lo tienta. Y mira, ve que dice la palabra, no es Dios que está hablando, no es Jesucristo ni Dios que está hablando en ese paisaje. Cuando él le dice cuando él está tentando a Jesucristo, no es Dios que está hablando, La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ¿ves? Entonces es el diablo que está hablando. Y también cogió un versículo bíblico del Antiguo Testamento en los Salmos de David, donde dice que que él no permitirá que sus pies trompezaran, sino que él enviará a sus ángeles para que no cayera a la tierra si se tiraba. Le citó ese paisaje y está en las escrituras. Pero usó el mismo paisaje de que ya Dios había dicho verdaderamente la palabra que Dios había hablado a través de su profeta, ese paisaje de su profeta David, que había inspirado a su profeta David y lo había hablado Dios, usó ese mismo paisaje para tentar a Jesucristo. El enemigo va a usar las mismas escrituras a veces, hasta la misma cosa que Dios mismo ha hablado, la va a querer transformar, la va a querer darle una vuelta para que tú tientes a Dios, para que usted se aparte y tiente a Dios. ¿Me entiende, hermanos y hermanas? Lo que el Señor nos dice a nosotros. Y esto es lo que Dios nos habla a nosotros, para que despertamos, para que nuestros ojos sean despiertos. Y por eso a veces, que voy a comenzar también a enseñar, hay otro tema que voy a comenzar a preparar, quizá para la semana que viene, si Dios lo permite, que es que a veces nosotros pensamos que cosas que los hombres hicieron en el Antiguo Testamento, los reyes y no reyes, que Dios lo aprobaba y que Dios estaba de acuerdo, y que ahora en el Nuevo Testamento no, pero antes sí. ¿Usted ve? ¿Por qué? Porque no sabemos, hermano. Porque por lo mismo que sabemos, que no sabemos cuándo es que Dios habla, cuando Dios habla en su palabra, que es Dios que está hablando, que Dios que está dando eso como un mandamiento, que es Dios que está ordenando esa cosa. O cuando es Dios que mandó a escribir la concupiscencia del hombre, de cómo el hombre ha hecho sus cosas por su propia concupiscencia, cómo el hombre se ha guiado por su propio pensamiento, por su propio deseo de la carne. Eso es lo que tenemos que distinguir en las escrituras benditas de nuestro Dios. Si no, nosotros no vamos a entender nada. Por eso es que vamos a creer a todos los espíritus. Yo no creo a todos los espíritus. La Biblia me lo dice, no lo crea. Me lo dice el apóstol, me dice Dios a través del apóstol San Juan. No crea, dice el Espíritu Santo. No crea a todos los espíritus. Cree solamente a un solo, dice el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Dios. Él mismo, el Espíritu de la verdad. A ese que tenemos que creer. Pero si nosotros no aprendemos, Dios nos muestra esta luz y no nos nutrimos de este conocimiento espiritual, entonces vamos a seguir siempre en la misma cosa. Creyendo a todos los espíritus en el engaño, que vienen hablando en el nombre de Jesús, que vienen hablando en el nombre de Dios, que vienen queriendo usurpar el lugar de Dios, pero el lugar de Dios no lo puede usurpar nadie, porque Él es el único soberano y todopoderoso Dios. Pero hacen ese papel para engañar. Y los espíritus inmundos entran en nuestro cuerpo cuando nosotros nos apartamos de Dios. La palabra dice que cuando el rey Saúl se apartó de Dios, había un espíritu que lo atormentaba. ¿Ves? No era bueno, pero cuando estaba Dios, el Espíritu Santo no tenía ese problema. Cuando él fue ungido como rey, el Espíritu Santo estaba en él, no tenía ese problema. Pero cuando él se apartó de Dios y no cumplió lo que Dios había encomendado, que él cumpliera la misión que Dios le había encomendado y él no la hizo, entonces sí que vino un espíritu maligno y lo atormentaba. No lo dejaba tranquilo. Cuando ese espíritu llegaba por momento a él, lo atormentaba y no tenía paz, no tenía tranquilidad. Esos espíritus entran en los cuerpos de la carne y la sangre. Y esos espíritus es que hablan a través de los cuerpos, la carne y la sangre. Esos espíritus que vienen hablando que vienen de Dios. Pero son los espíritus de la tiniebla, los espíritus de la mentira. Por eso que tenemos que examinar las escrituras. Por eso que tenemos que examinar estos puntos.
Y esto es cosa para que nosotros podamos comprender y entender y saber cuándo es Dios que habla en su palabra. Cuándo Dios que ha dado el mandamiento para que hagan esto como un mandamiento divino de Dios que viene. Y por eso lo he dicho. Y muchos han dicho que antes Dios aprobaba al hombre tener más de una mujer y eso es falso. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta cuando Dios que habla. Porque no sé cuándo Dios que habla, sino me dejo llevar de todas las emociones mías y leyendo la palabra y toda mi carne y no me dejar llevar del Espíritu Santo para que me muestre la luz. Porque Él es la luz, me dé la luz de esa palabra bendita de Él. De esa divina palabra que viene de lo alto, sabiduría pura, limpia de la lumbrera del Padre, sin mancha y sin mácula. No me dejo llevar de esto. Entonces muchos dicen, no, antes Dios lo aprobaba y eso es falso. Lo voy a demostrar bíblicamente, Dios nunca aprobó eso. Aunque Dios tuvo un silencio. Gloria a Dios. El silencio, gloria a Dios. Santo Dios, santo Dios. Aunque Dios tuvo un silencio. Y muchos piensan que el silencio de Dios significa, estoy de acuerdo, que el silencio de Dios significa, sí, estoy contento. No, hermano, no es así. Eso no es así. El silencio de Dios muchas veces no significa eso, hermano. Y entonces muchos creen que como Dios tuvo un silencio y que ellos y esos hombres tuvieron más mujeres, y Dios se mantuvo un silencio, que Dios lo estaba aprobando. Y eso no es cierto, hermano. Dios nunca ha aprobado el hombre más de una mujer. Lo voy a demostrar en el Antiguo Pacto. Voy a comenzar a hacer ese estudio. Y voy a demostrar por qué el silencio de Dios hasta cuándo era. Porque Dios lo tenía reservado para revelar, para decirle al hombre, ya hasta aquí es. El mismo silencio que Dios tenía de Sodoma y Gomorra, hermanos. Dios le está dando la oportunidad. Yo le dije al hermano Mateo que a Sodoma no se le predicó. No. Porque Sodoma lo que estaba era Lot ahí. Lot era el único. La palabra dice que era el único temeroso de Dios. Y Lot estaba afligido. Lot se mantenía apartado. Lot no se mantenía, excluido de esas cosas. Porque esas cosas afligían su alma justa, dice la palabra de Dios. Pero Dios estaba en silencio. Pero el silencio de Dios era dándole el chance y la oportunidad para que ellos reflexionaran, para que ellos se arrepintieran y dejaran de hacer las cosas que estaban haciendo. Pero cuando Dios vio que ellos no iban a hacer esto, ni se iban a arrepentir, sino que el pecado que estaban haciendo era más grande todavía y cada día me hacían cosas peores, entonces Dios dijo, voy a destruir esta ciudad. Y por eso Dios le salió a Abraham y le dijo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Dios, no voy a destruir a Sodoma. Dios dijo, no voy a destruir a Sodoma y Gomorra sino darle primero a mi amigo Abraham. Porque esto es el que Abraham está haciendo la voluntad de Dios. Sino darle a conocer a él mis planes que yo tengo. Dijo Dios, de destruir a Sodoma y Gomorra. Y por eso que Abraham le dice a Dios que si aún en la última ruego que sale Abraham por Sodoma para que Dios perdone a Sodoma le dice, no se enoje mi Señor conmigo. Si hubieran 10 justos, entonces. Pero comenzó por 50, 40, 30, 20. Por eso digo, ahí va 10 ahora. La perdonaría por amor a los 10 justos. Bendito sea el nombre de Dios. La perdonaría, dice Dios, por amor a los 10 justos. Pero no hay 10, no hay ninguno, porque Lot no pertenece a esa ciudad. Lot es un extranjero. Y destruyó. El silencio de Dios, muchas veces pensamos nosotros, qué bueno. Que el silencio de Dios, nosotros pensamos que Dios está contento con nosotros. La iglesia piensa que a veces como no está pasando nada ahora, que todo está en silencio, que Dios está contento con nosotros. Pero Dios no está contento con nosotros, porque nosotros nos hemos desviado, porque nosotros hemos dejado a Dios. Y hemos ido en pos de hombre, porque nosotros estamos agradando al hombre y no a Dios. Pero el silencio de Dios se va a revelar un día. ¿Pero cuándo? Cuando venga Jesús. Y ese silencio de Dios hoy nos está dando la oportunidad, como a Sodoma y Gomorra, iglesia, para enderezar nuestros caminos, para enderezar nuestra vida espiritual ante el Todopoderoso. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Hasta aquí me ha llegado el Señor. Gloria a Dios, Santo Espíritu de Dios. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. No soy nada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Hasta la próxima semana, hermanos, en el programa Jesús es mi esperanza. Para la gloria del Dios Padre.
Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre.